Yo quiero que así como está, incline su rostro. Vamos a darle este lugar al Rey de Reyes, al Señor de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Espíritu Santo de Dios, cedemos este lugar, Padre, a ti, para que tú puedas hablar a través de mí. Usa mi cuerpo, mi mente, mi voz, Padre, para que podamos ser edificados cada día más, podamos conocerte a ti cada día más, Espíritu de Dios, tener esa relación contigo, esa intimidad contigo, Padre. Ayuda a la iglesia, ayúdame a mí, ayuda a mi hermano, Padre. Cubre toda necesidad que hay, porque hemos creído en ti, Dios. Sé que estamos, Padre, en esos tiempos que tú profetizaste, donde la maldad, dice tu palabra, se incrementará, donde el amor disminuirá, pero tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Todo pasará, dice tu palabra, menos tú ni tus promesas, mi Dios. Hemos creído en ti, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Honduras, Centroamérica, está celebrando la independencia, una independencia que se logró hace más de 200 años, 201 años para ser exacto. Nos independizamos de una nación llamada España. Y es a partir de allí cuando Honduras y los países centroamericanos tuvimos la gran oportunidad de ser una nación fuerte, una nación sólida, con principios sólidos. Hace 200 años nuestros padres tuvieron que haber formado una nación donde nuestros hijos pudieran crecer con seguridad, que nuestros hijos pudieran crecer con ese conocimiento y ese temor de Dios. Pero desviaron muchas veces los principios que pudieron habernos a nosotros guiado a mejores cosas. Aquellos padres de aquellos tiempos decidieron robar, decidieron tomar lo que no era de ellos. Y vemos cómo las naciones, a partir de malas decisiones que se tomaron, han caído en pobreza, no se han podido levantar, porque no formamos esa base desde un principio. Cuando nosotros formamos bases sólidas desde un principio, nuestro edificio y nuestro crecimiento también es sólido. Tu fe es sólida cuando formamos la fe y la vamos haciendo que vaya creciendo en nosotros. Cada día nuestra fe y nuestra convicción se vuelve sólida. Pase lo que pase, vengan vientos, vengan teologías diferentes a la que la palabra de Dios nos enseña, vengan argumentos que no nos instruyen y no nos llevan a conocer a Dios. Nosotros no nos vamos a mover de donde estamos, porque nuestros fundamentos son sólidos, nuestra fe es sólida. Nosotros creemos en Cristo Jesús y nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios. Aunque el hombre quiera implementar sus ideologías, quiere enseñarle a esta generación cosas diferentes, la iglesia tiene que levantarse con fe y creer y declarar y hablar, porque es por medio de la iglesia que Dios va a hablar. Si usted calla, las piedras van a hablar. En Josué o en Jueces 2:10, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que murió Josué
Y murió toda aquella generación que acompañaba a Josué. Pero lo más tremendo de ese versículo es que dice que después de Josué se levantó otra generación. Una generación que no conocía de Dios. Una generación que no sabía quién era Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde estaban los que iban a continuar el camino de Josué? ¿Dónde está el sustituto de Josué? Amada iglesia, se vienen cosas difíciles. Vienen cosas difíciles y usted lo está viendo en estas latitudes, en esta atmósfera que se está moviendo. La iglesia está permitiendo, porque estamos callando. Necesitamos cada día más buscar de Dios. Todos los días orar y leer la palabra de Dios, porque es el único fundamento que tenemos nosotros, la iglesia, Cristo Jesús. El tema que yo quiero compartir estos 30 minutos se llama la perfecta restauración de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, se encuentran los discípulos con Jesús reunidos y le hacen una pregunta bien interesante. Le dicen: Señor, versículo 6, Hechos 1, 6 y 7. Solo vamos a enfocarnos en el 6. Le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire qué pregunta más interesante. Le hacen esa pregunta porque en el tiempo de Jesús ellos estaban siendo sometidos por un imperio, el imperio romano. Ellos querían ser libres de esa opresión como nación. Pero cuando usted se va a los evangelios, para ser preciso, en Mateo capítulo 21, del 18 al 20, si no me equivoco, Jesús se acerca a una higuera. La higuera tipifica a Israel. Se acerca a aquella higuera. Me imagino que el Señor sentía hambre, tenía necesidad de andar caminando, de andar predicando el evangelio. Ve y se acerca a la higuera porque se miraba frondosa, verde, y de repente tal vez tenía frutos. Pero al acercarse a esa higuera, ve que solamente era un follaje verde. No había fruta en ella. Así que el Señor la maldice y la higuera se seca. Pero más adelante, si usted escudriña el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20, profundiza un poquito más. Y no solamente nos enseña que la higuera se seca en su follaje, sino que también se seca sus raíces. O sea que la higuera muere dos veces. Muere su follaje, lo que aparentaba ser, y muere sus raíces, lo que alimentaba aquel árbol. Si la higuera tipifica a Israel, entonces podemos decir que Israel también muere dos veces. ¿Cuándo murió Israel? Cuando rechazó al Mesías. Israel muere espiritualmente. Más adelante, en el año 70, después de Cristo, le fue destruido el templo por el imperio romano. Le destruyeron lo único que Israel conocía de adorar o cómo adorar a Dios. Destruyeron el corazón de Israel. Por lo tanto, Israel también muere como nación. Un día Israel va a ser restaurada. Ya se restauró como nación. 1948 fue declarada un estado. La higuera volvió a reverdecer. Ahí está Israel como nación. Solo le hace falta nacer en el Espíritu.
y también lo va a hacer. El profeta Zacarías lo habla. Dice que cuando Jesús venga y se pare en el monte de los olivos, los israelitas le van a decir: ¿y esas marcas que tú tienes ahí, qué son? ¿Qué son esas heridas que tú tienes ahí? Y es ahí cuando el pueblo de Israel va a reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, el único que restaura, el único que levanta al hombre caído. Ese se llama Cristo Jesús. Dios es bueno. Cuando meditaba en esta palabra, me daba cuenta que no solamente Israel como nación necesitaba ser restaurada, sino que necesitaba ser restaurado el hombre de una forma individual. Israel esperaba esa promesa de Dios que a través de un Mesías, que a través de un Salvador, volvería a ser esa nación que en los días del rey David alcanzó su máximo esplendor. Una nación temida, una nación enriquecida y prosperada. Pero al encontrarse con aquel hombre, según ellos, de un linaje inferior, según ellos, al ver a aquel hombre que nació en un pesebre humilde, y al ver lo que procedía de una familia desconocida, no de sangre real, les era imposible a ellos aceptarlo a él como ese libertador. Los israelitas esperaban a un libertador de un linaje superior, capaz de librarlos de esa opresión, de ese imperio romano que los estaba sometiendo. Y esta es la forma de pensar del hombre. Esta era la forma de pensar de aquellos sacerdotes que habían perdido el verdadero significado de lo que es un Salvador, de lo que significaba el Mesías, el único Dios que les iba a dar la libertad espiritual y verdadera. Al Dios que usted y yo servimos, al Dios que nosotros alabamos, al Dios que nosotros glorificamos. Entonces yo encuentro un problema en el hombre y hay que resolverlo. Decía la vez pasada que uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad hoy en día es cómo hacer que un hombre que ha cometido delito, ya sea asesinato, violación, robo o lo que usted pueda imaginarse, pueda este hombre ser restaurado y poder ser devuelto a una sociedad para que se integre nuevamente a ella. Aunque pasen muchos años pagando este hombre a través de un sistema, porque eso es lo que hace el hombre, crea sistemas para ver si puede restaurar nuevamente a aquel hombre caído. Pueden pasar años, 8, 10 años, ya que el hombre va a seguir siendo el mismo. Nos olvidamos muchas veces que la sociedad tiene memoria. Y al ver a aquel hombre nuevamente en libertad, en las calles, lo excluimos y lo apartamos. ¿Por qué? Porque no miramos a un hombre restaurado, sino que miramos la figura de lo que fue antes. Un hombre que robaba, que violaba, que mataba, por lo tanto, no puede seguir en la sociedad. Qué tremendo. Y cuando este hombre ve que no puede integrarse a una sociedad nuevamente, vuelve al delito del robo, vuelve al delito de la delincuencia, vuelve al delito de la violación. Y seguramente este hombre nuevamente va a ser enjuiciado, va a ser encarcelado y va a seguir el ciclo repetitivo 1, 2 y 3 veces, porque no
es el hombre que restaura. El único que restaura es Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Y el hombre no puede entender eso. No podemos comprender eso. El hombre se puede inventar filosofías, teorías. Hasta la religión se inventó para ver cómo podía restaurar al hombre. Pero no es por nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer. Es a través de ese único canal que nos alimenta y nos da vida. A ese Dios que nosotros hemos creído. Ese Dios que fundamenta mi mente y mi corazón. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice su palabra, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer, y nada es nada. Nunca habíamos visto unos desfiles como los que se presentaron hoy. No me asombra. No me asombra para nada. No sé qué va a venir el otro año. Pero por ahí alguien dijo que nosotros tenemos lo que merecemos. Dejamos de orar. Dejamos de orar. Dejamos de buscar de Dios. Dejamos de respetar a las personas mayores. ¿En qué momento olvidamos eso? ¿En qué momento nosotros olvidamos de valores que nos construían a nosotros? Valores que nos formaban como personas, como seres humanos, que respetábamos, que temíamos de Dios. ¿A dónde vamos, iglesia, si la iglesia calla? Mi pregunta es la siguiente: ¿pero por qué el hombre necesita ser restaurado? ¿Cuál es el problema que hay en el ser humano que, aunque quiera, no puede restaurarse por sí mismo? Cuando nosotros buscamos en el diccionario el significado de restauración, el diccionario nos da la siguiente respuesta. Nos dice que restauración significa restablecer a la condición original de algo. Volver de aquello que fue nuevamente a como era. Y es precisamente, amada iglesia, en estas latitudes cuando la obra restauradora de Dios comenzó en la vida del hombre. Es aquí cuando aquel hombre caído, cuando aquel hombre no tenía ya esperanza, Dios comenzó a caminar junto a él y a enseñarle, aunque con mucho esfuerzo y con mucho dolor, el camino de retorno a casa nuevamente. Dios comenzó a enseñarle al hombre que ya no necesitaba seguir viendo hacia abajo. Dios le estaba enseñando al hombre que levantara su cabeza, que mirara a Cristo, que mirara la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto que nos posiciona nuevamente a nuestro lugar original. Para que el hombre pueda ser restaurado es necesario reconocer que necesitamos ayuda. Solo no podemos hacerlo. Por eso Dios se nos ha revelado a través de la palabra de Dios quién es Él. Dios se le ha revelado al hombre a través del Espíritu Santo quién es Él. Dios se nos ha revelado a través de las cosas que vemos quién es Él. Y es a través de todo eso que Dios nos ha dado el plan perfecto de restauración del hombre, y eso se llama Cristo Jesús. Por ahí alguien dijo alguna vez: aunque el hombre siga escribiendo su historia con renglones torcidos,
Dios sigue escribiendo sobre esos renglones de una forma lineal y perfecta. Dios endereza lo torcido. Aunque yo me equivoque, Dios me guía. Yo me puedo equivocar como ser humano, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Amada iglesia, Dios es bueno. Así que hoy yo quiero enseñarles, si el tiempo me permite, principios de restauración en la vida de un creyente. Esa manifestación que tiene que tener el creyente cuando es restaurado. Y quiero que también usted sepa que cuando Dios restaura, multiplica, mejora y restablece a un estado mejor que el primero. Todo lo que es restaurado es mejor. Todo. Estaba viendo la vez pasada un programa en televisión, me fascinaba eso, me encantó. Unos hombres que se dedicaban a restaurar cosas que muchas personas tomaban como desechos, como cosas que ya no servían. Se iban a esos lugares de chatarras que la llaman ellos y miraban un vehículo viejo de los años de allá, 50, 40, y cuando ellos miraban ese carro todo oxidado, porque ¿para qué yo lo iba a necesitar? Ya no sirve. Pero para ellos tenía un gran valor. ¡Wow! Decían ellos, ¡qué carro este! No tenía ni asientos ni llantas, un color que el óxido le da. Pero ellos lo compraban y lo traían de regreso y empezaban a darle ese mantenimiento y empezaban a restaurar ese carro. Al final del programa ya presentan un carro totalmente diferente. Ya un color diferente, asientos nuevos, un volante nuevo, un audio totalmente mejorado y sobre todo su valor. Lo compraban $20, $30 y ahora cobra o lo venden en millones de millones. Ahora, ¿se da cuenta usted lo que puede hacer Dios en mi vida y en su vida? El valor que tiene la sangre de Cristo en su vida no tiene comparación. No hay valor que se pueda medir. No lo hay. Usted tiene un gran valor ante los ojos de Cristo Jesús. Sé que ahí hay profetas sentados. Yo sé que ahí hay maestros sentados. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos decirle, Señor, usa mi boca, mi mente, mi corazón, aquí estoy. Hay cosas que nos detienen a nosotros para poder avanzar. Y tenemos que decirle, Padre, yo necesito crecer en esta área. Yo soy débil en esta área, Padre, pero sé que con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a ser diferente. Tú me harás un hombre y una mujer totalmente diferente. Somos vasos de honra para el Padre. Necesitamos en este tiempo, por lo tanto, hijos de Dios, firmes en la fe. Dios, gracias. Poderoso eres tú, Padre. Cuando un hombre o una mujer es restaurada por Dios, sabe cuál es su lugar de posición. Y si la iglesia entendiéramos el mínimo de esta palabra de posición, usted se daría cuenta de lo que es capaz de hacer. Usted se daría cuenta hasta dónde Dios lo puede llevar. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que Él nos quiere bendecir. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros ya somos bendecidos. Con toda bendición, dice la palabra de Dios. Ahora escúcheme bien esto. Si la palabra de Dios dice que ya somos bendecidos, ¿por qué entonces todo me sale mal? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo?
¿Por qué sigo experimentando el fracaso día a día, día a día? Porque me caso, mañana me divorcio, pasado me vuelvo a casar y así estoy jugando día tras día. ¿Por qué está sucediendo esto? La palabra de Dios también recalca que hay lugares que no son de bendición. Hay lugares que uno cree que provienen de Dios. Y aquí viene el discernimiento de la iglesia. Aquí viene cuando usted tiene la intimidad de Dios, puede detectar qué lugares son de bendición y que no son de bendición. Hay lugares que solamente nos hacen sentir bien, satisfechos, que cumplen y satisfacen mis deseos, que creemos que porque somos prosperados, Dios nos está bendiciendo. Y en vez de acercarnos a Él, esa prosperidad nos aleja. Mucho cuidado con eso. No todos los lugares son de bendición. No todos los lugares son de bendición. Yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, 1:3. Efesios 1:3, ¿se me ayudan? Vamos a leerlo. Y quiero que lo leamos despacito, que comamos esa palabra de Dios, que nos alimentemos de esa palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual, dice la palabra de Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y deténgase ahí. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y yo quiero que lea esa última parte de que mira usted ahí. ¿En dónde dice que nos bendijo? ¿En dónde dice que nos bendijo? Hay lugares específicos de bendición y no es cualquier lugar. Es donde está Cristo Jesús. En los lugares, dice la palabra de Dios, celestiales. No es cualquier lugar de bendición. No todos los lugares son de bendición. No todos los lugares te prosperan. No todos los lugares vas a encontrar sabiduría. No en todos los lugares vas a encontrar salvación. Solo hay un lugar específico y único de bendición, y es en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso, cuando José fue tomado por sus hermanos y arrojado a aquel pozo, ¿qué profundidad tenía? No lo sé. Pero cuando cayó dentro del pozo, seguramente él pudo ver hacia adelante y lo que miraba era pared y oscuridad. Posiblemente miró hacia atrás y miraba lo mismo, oscuridad y pared. Miraba hacia el frente y atrás y lo mismo. La única luz que él podía ver era cuando miraba hacia arriba. La luz que procedía de lo alto, que es la luz de Cristo Jesús. Y ahí tenemos que apuntarle nosotros. Siempre ha sido el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, que usted y yo gocemos de esa bendición dada en Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario. Solamente ahí nosotros podemos encontrar esa bendición. Por lo tanto, escríbalo si usted quiere, anótelo para que no se le olvide. Y aquí viene el dolor, porque duele. Hay cosas que duelen. Hay lugares que por mucho que amemos, escúcheme bien esto, hay lugares que por mucho que amemos, por mucho que lo apreciemos, por mucho que nos identifiquemos con ese lugar o con esa persona, no son lugares de bendición ni son lugares que Dios te ha asignado a ti. Tenemos muchas veces que tomar decisiones
que tienen que ser arrancadas de raíz. Aunque te hablen bonito, aunque te endulcen, no son de bendición. No es tu esposa la amante. No es tu esposo el amante. Tienes que salir de esos lugares ya. Hay trabajos que no son de bendición. ¿Te está acercando a Cristo? ¿Te da el medio para que podamos acercarnos más a Cristo ese trabajo? Pregúntate. ¿Sabe cuál es lo más lamentable de todo eso? Que muchas veces nosotros lo sabemos y aún así queremos permanecer en ese lugar porque alimentan los sentimientos, mis sentimientos y mis deseos, y esto a nosotros nos estanca. Por lo tanto, hay lugares que son de bendición y también son de maldición. Hay lugares que te pueden sacar del propósito de Dios. Hay lugares que te pueden desviar del camino correcto que es de Dios. Hay lugares que te estancan y que te dicen: apártate de ese camino, toma otro camino. Hay que tener cuidado, amada iglesia. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, le ruego que lo estudie, todo el capítulo. Le dijo a Abraham: Abraham, necesito que salgas de tu tierra. Necesito que salgas de tu parentela y de la casa de tu padre. Ay, vaya, ay, ay, ay. Abraham lo tenía todo. Era un hombre rico y próspero, pero estaba en la tierra equivocada. Una tierra pagana, una tierra que adoraba a otros dioses. Dios necesitaba entregarle a Abraham la promesa, pero no se lo iba a dar en el lugar que él había nacido. Necesitaba que Abraham saliera de su padre, saliera de su familia, saliera de sus riquezas, para que Dios le pudiera mostrar las promesas de Dios. Y es en el lugar que Dios ha designado, es donde Dios te va a prosperar, no allá. ¿Le habrá dolido a Abraham salir de esa tierra? ¿Dejar a su familia y salir a tierras desconocidas? Escuchó la voz de Dios. Hay cosas que te van a doler, pero Dios te va a decir: sal de ahí, y pronto. Una vez entro a mi cuarto, mi esposa me llama, casi gritando, y me dice: ayúdame, ayúdame, porque ya no aguanto. Y la miraba ella en la cama, agarrada de las 4 partes de la cama, y decía: veo que el cuarto me da vueltas, que el cuarto se mueve, que el cuarto por allá, y yo estoy enfrente ahí, pero si no está pasando nada, no hay ningún terremoto, ¿qué es lo que está sucediendo? Y se agarraba y parece que se iba a caer de ahí, y desesperada, casi llorando, y yo le decía: Señor, me puse a orar, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Y cuando miré que lo que ella estaba sintiendo iba creciendo más y más, la tomé y la llevé ante el médico. Cuando el médico le empieza a examinar, me empieza a decir: ¿sabes qué? Ya encontré el problema que tenía tu esposa. Tiene una infección en el oído. A ver, por favor, acláreme esto, porque no entiendo. ¿Qué tiene que ver el oído con los mareos? ¿Con la estabilidad de su cuerpo? ¿Qué tiene que ver? Y me explicaba el doctor que el oído es el equilibrio del cuerpo. Si el oído anda mal, el cuerpo anda mal. Si el oído anda mal, tú te desbalanceas, te mueves, no te mueves seguro, sino que te mueves inseguro. Por lo tanto,
tenemos que desarrollar el oído espiritual para poder escuchar las cosas espirituales. Si usted sigue escuchando las cosas naturales, va a quedar en el mismo lugar. Dios te va a bendecir, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios y salir y posicionarlos en el lugar correcto. Voy a terminar con el último punto. Me voy a saltar porque el tiempo ya no me dio. ¿Por qué quiero llegar a este último punto? Porque es la promesa que la iglesia está esperando: la venida de Cristo. Todo lo que Dios restaura espera la promesa de redención. Cristo Jesús prometió que Él volvería por su iglesia, y esa es la esperanza que permanece en un corazón restaurado. Cuando tú eres restaurado, reconoces y sabes que Él pronto volverá. Él ya viene pronto. Espero que venga en este momento. No como un video que miré por ahí de unas hermanitas, no sé de dónde fue eso, creo que era en otro país, que empezaban a cantar, no sé cuántos lo vieron: Señor, ven pronto, y empezaban a cantar con aquel júbilo. Señor, ven pronto, decían ellos, pero por ahí en el grupo que estaban cantando hay una hermana que se levantó: Señor, pero no vengas ahorita, no vengas ahorita. Se quedaban viendo. Dios. Muchas veces tenemos ese deseo: no, Señor, no venga ahorita porque yo amo esta vida. Qué bonito esta vida, ¿verdad? Qué bonito. Pero hay cosas mejores que la mente del hombre todavía no ha entendido. Todavía no hemos entendido las cosas preciosas que están allá en el reino del Señor. El Señor dijo: voy a mi Padre a preparar una morada para ti y para mí. Así que si tú dijiste que en esta tierra nunca llegué a tener casa, vas a tener una mansión impresionante, gloriosa, y con la visita de Cristo Jesús. En la cultura hebrea, voy finalizando con esto, en la cultura hebrea, cuando el sacerdote se sienta a la mesa a comer, y termina, quita su lienzo, el que lo envuelve su cabeza, o a veces se lo pone aquí en su hombro, seca su boca, agarra ese lienzo, lo arruga y lo pone a un lado. Lo dobla así y todo, no lo dobla bien, sino que lo arruga y lo pone que está ahí. Cuando el siervo lo está viendo, que el sacerdote se levanta de la mesa, él sabe que ese lienzo que tiró ahí arrugado significa que él quedó satisfecho, terminó de comer. Por lo tanto, recoge los platos y se los lleva. Pero también hace otra cosa. El mismo lienzo lo toma, lo dobla bien dobladito y lo pone a un lado de la mesa. Cuando el siervo ve que el patrón se ha levantado, pero ve ese manto doblado, sabe que él está diciendo: voy a volver, no levantes nada, voy un ratito y regreso. Cuando Pedro está reunido con sus discípulos y ve una mujer corriendo con una gran noticia diciéndole que el Señor ya no está en aquel lugar, en aquella tumba, Pedro se impresiona. Dice: tengo que ir y correr a ese lugar porque quiero ver si el Señor no está allí. Y salió corriendo, dice la palabra del Señor, Pedro corriendo, que le pasó a otro discípulo que iba más adelante, llegó y entra al lugar, a la tumba del Señor, y ve algo impresionante ahí. Ve a un lado el manto que envolvía al maestro,
de una forma desordenada, puesta a un lado. Pedro entendió que Jesús le estaba diciendo: he terminado la obra. He terminado la obra. Consumado es en la cruz del Calvario. Pero también Pedro ve otra cosa. A un lado de esos lienzos, ve el lienzo que envolvía la cabeza del Padre. Wow. A un lado, a la par, doblado. Wow. Pedro entendió que Él volvería otra vez. Y Él va a volver porque lo prometió. Va a volver por una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, una iglesia perfecta. Dios es santo. ¿Cuánto alabamos al Señor? Sí, lo alabamos porque Él es bueno. Bendito sea su nombre. Póngase de pie. Vamos a terminar diciéndole al Padre: Padre, gracias. Incline su rostro. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Porque te tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que me dio vida y esperanza. Gracias porque me has restaurado y me has vuelto a colocar en el lugar de posición. Ahora yo soy hijo. ¿Quién me podrá separar de ti, Padre? ¿Quién nos podrá separar del Señor, amada iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos da fuerza, que nos da valor, que nos guía a toda verdad. Hable con el Padre ahí donde está y dígale: Padre, gracias por este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos has proveído y has cumplido tus promesas día a día en nuestras vidas. Restaura mi corazón, restaura mi mente. Dame la fuerza y dame el valor que yo necesito, Padre. Sé que tú vendrás. Sé que tú vendrás. Y la iglesia lo espera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre, Rey y Señor. Así que los bendigo, amada iglesia, con toda bendición.